We're ready. All right, welcome everyone to the STEAM Academy Town Hall meeting regarding our exciting reopening of the third quarter. And we wanted to make sure that you had all of the information. A few ground rules, please be sure that you are on mute. We're not going to be answering any questions out loud. If you do have questions, you can put them into the chat. Miss Griffith will be answering those as we go. We do have Miss Sandra Rojas on the call as well. She'll be doing translation for us as we go. Bueno, pues bienvenidos. Gracias por estar aquí en nuestra reunión pública para nosotros darles estas noticias de la reapertura que vamos a tener para el tercer periodo académico. Algunas de las cosas que les quiero dejar saber, si por favor pueden mantener el micrófono en silencio. Si tienen alguna pregunta, si pueden por favor la escriben en la caja de chat o de donde pueden poner los mensajes. La señora Griffith ya va a estar contestando las preguntas mientras las están preguntando. La señora Sandra Rojas está aquí para podernos ayudar a interpretar para esta reunión. For those of you who may not know, I'm Mr. Craig Lynn. I'm the principal here at STEAM Academy. Miss Shauna Griffith is the office manager here, and Miss Sandra Real is the bilingual office aide here. I did put those names so that you know who you would be communicating with if you do connect with us here at STEAM. Bueno, pues en caso tal que ustedes no nos conozcan, yo soy el director de la escuela, el señor Craig Lynn, la señora Shauna Griffin, ella es la administradora de la oficina, y también tenemos aquí a la ayudante de la oficina que es bilingüe, la señora Sandra Real, y yo puse todos esos nombres aquí para que ustedes sepan, digamos, en caso tal que nos vengan a contactar, saben con quién están hablando. So what we want to present to you today is the reopening plan that the school board agreed on, and that is either hybrid learning or Bearcat Cyber. And you have made the selection or choice of one of those two options, and you can see them here. The hybrid learning choice is 2 days in person and 3 days of asynchronous assignments. Number 2 is Bearcat Cyber, and that would be 5 days of asynchronous learning plus teacher check-ins. The thing that you see below the line doesn't really apply to us. It deals with complex needs, special education, and if we do have any pre-K parents on the call, there is some dealing with that, but not really. We're going to focus on one of the two that are above the line. Bueno, pues entonces ahorita vamos a discutir el plan de aprendizaje para el tercer periodo académico que ustedes ya tuvieron que haber escogido, haber hecho la opción entre el aprendizaje híbrido o el aprendizaje de Bearcat Cyber Academy. Entonces, si ustedes escogieron el aprendizaje híbrido, eso va a ser 2 días en persona, 3 días de asignaciones asincrónicas. El aprendizaje en Bearcat Cyber es 5 días de aprendizaje asincrónico y los maestros pues van a chequear con los estudiantes en el transcurso de la semana. La parte de abajo no aplica para esta escuela, esos son de necesidades complejas o de educación especial. En caso tal de que acá hayan padres que eso de pronto llegase a aplicar con a ustedes, pues ya a ustedes se les ha hablado al respecto. Entonces, pero no vamos a hablar mucho de esa parte porque pues no aplica para acá. So the hybrid learning option allows us to break our student body into 2 groups. And so 50% come as group A, 50% come as group B. And you can see attending school in person, group A, Monday and Tuesday, group B, Wednesday and Thursday. And then learning at home on Wednesday, Thursday, and Friday is group A. And then group B is Monday, Tuesday, and Friday. And then both are independent learning from home, meaning that students will work on assignments, view pre-recorded lessons from their teachers, etc.
Bueno, pues entonces la opción de aprendizaje híbrido, lo que esto lo vamos a hacer, lo vamos a dividir como 50% de la población en la escuela y 50% en la casa, ¿cierto? Entonces, si los estudiantes son estudiantes de grupo A, pues esos estudiantes van a asistir a la escuela en persona los lunes y los martes, grupo B los martes y los jueves. El grupo A aprenderá desde la casa martes, jueves y viernes. El grupo B aprenderá desde la casa lunes, martes y viernes, ¿cierto? Entonces, los días que los estudiantes estén aprendiendo independiente desde la casa, pues ellos van a trabajar en las tareas que se les hayan dado, en las lecciones que ya están pregrabadas de los profesores, etcétera. So I think I'm a visual learner, and I think a better explanation of the hybrid model is explained here. So if your child is in group A, you can see that they're in school Monday, Tuesday. The rest of the week, they will be asynchronous, but still in school, but at home. Group B would be asynchronous and in school on their lessons on the computer Monday and Tuesday, in school here Wednesday and Thursday. You can see Friday, all students are asynchronous. And if you think about our Wellness Wednesdays, they kind of become Wellness Fridays. And so Wednesdays are now Fridays, so to speak. And then you can see the Bearcat Cyber option there at the bottom, where everything is on the computer, working from home on asynchronous learning. Bueno, pues yo la verdad soy un aprendiz visual, entonces pienso que esta pantalla ahorita les muestra mejor cómo cómo se van a dividir los grupos. Entonces aquí se les está mostrando que el grupo A va a estar en la escuela presencialmente los lunes y los martes. Y después los otros 3 días ustedes ven ahí la pantalla que están trabajando desde la casa en las lecciones que ya se les han grabado. El grupo B va a estar en la casa lunes y martes. El miércoles y el jueves van a estar presencialmente en la escuela y los viernes van a tomar la clase otra vez desde la casa con las lecciones que ya han sido grabadas. Como pueden ver en la escuela Bearcat Cyber, ellos toman las clases todo el tiempo en la computadora desde la casa. And one thing that I forgot to mention, there are a lot of factors that go into who's in group A, who's in group B. You will find that out coming soon. Okay, and I had forgotten to also translate something else. Okay, disculpe, entonces se me había olvidado decir que el viernes ustedes se dan cuenta que todos los estudiantes están trabajando desde la casa. Entonces, si se recuerdan, antes teníamos lo que eran los Wellness Wednesdays, que eran los viernes de salud. Entonces, esos miércoles que los maestros, los padres podían venir a la escuela o hacer citas a la escuela y los estudiantes trabajaban desde la casa, pues ahora los miércoles se volvieron como viernes. Entonces, todos los viernes los estudiantes van a trabajar desde la casa. Y otra cosa que les quería mencionar es que de la forma que están divididos los grupos, grupo A y grupo B, se ha tomado bastante en consideración muchas de las cosas que los estudiantes y las familias necesitan. Entonces sepan que ustedes o los estudiantes van a estar puestos en un grupo por necesidades de cada estudiante o de la familia. Pero a ustedes se les va a informar esto más adelante o ya se les ha informado. So the hybrid learning schedule looks like this. The most important pieces for you at this time, that students' arrival is at 8:30 a.m. They, of course, will get breakfast. And the academic courses beginning at 9:15. Student dismissal is at 3 o'clock. There is then a Bearcat Scholars program that students are being offered. There is an online application for that if you're interested. That is an after-school program. So if you're interested in that, that's something that you can go online to our district website and you can fill out the application for.
Ok, pues entonces acá va a estar el horario del aprendizaje híbrido y pues lo más importante de destacar de esto es que a las 8:30 de la mañana los estudiantes van a llegar y van a seguir todos los protocolos de salud que se han implementado en la escuela. A las 9:15 van a empezar sus cursos académicos, el periodo de instrucción, eso va hasta las 3 de la tarde, cuando es la hora de salida de los estudiantes. Ustedes también pueden ver aquí que de 3 a 6:30 también se está ofreciendo un programa de actividades extracurriculares y eso es como para ayudarle a los estudiantes que necesitan un poquito más de ayuda con sus cursos académicos, pero entonces esto va a ser una aplicación que usted hace por separado en línea. Entonces usted si desea que su estudiante participe de este programa, usted tiene que aplicar en línea, usted va al, al website del distrito y usted va a coger la aplicación para el programa extracurricular. Once again, Fridays is an asynchronous day. There are no live lessons that will occur on Friday. Students are to complete assignments given by their teachers. Again, Wellness Wednesdays are similar to Fridays. We don't want you to forget that we are encouraging you to contact the school if you have specific needs, such as social emotional assistance, technological assistance, or any academic assistance. Contact us and let us know. Bueno, pues entonces el viernes asincrónico va a ser el día asincrónico de la escuela o del horario de ustedes, entonces ese día no van a haber lecciones en vivo los viernes. Los estudiantes deben completar las tareas que leen los profesores. Se recomienda que por favor las familias se pongan en contacto con la escuela de su hijo para conocer los servicios específicos en persona y personal disponible. Digamos, estas cosas puede ser como asistencia de salud emocional, asistencia tecnológica y asistencia académica. Entonces recuerden que los miércoles eran cuando se hacían esas citas antes en la escuela, pero pues ya no se van a hacer para los miércoles, pero se hacen para los viernes si se necesita. Please check your mute. Someone is not on mute. Please check. Thank you. One of the most important factors in returning to school face-to-face is health and safety and making sure that everyone in the school building is safe. And so these expectations are going to be clear to everyone involved in the school building and outside as well. So you can see these bullet points say all faculty, staff, and students, everyone involved in everyday teaching and learning that is going on. Gabby, do you want to translate that? Bueno, pues entonces esta nueva presentación es acerca de la salud y seguridad los protocolos de salud y seguridad que vamos a implementar aquí en la escuela, ¿cierto? Entonces, queremos que sepan que todos estos protocolos que tenemos van a ser implementados por todos los alumnos y también los maestros y todo el personal de la escuela, ¿cierto? Y por los estudiantes y es absolutamente todos los días. Estos protocolos se van a implementar todos los días por todos dentro de la escuela y también por las personas que visiten la escuela. Everyone is required to wear face coverings at all times while on district property and contracted district property, like buses, except when eating and drinking. All faculty, staff, and students are required to practice proper hand washing. All faculty, staff, and students are required to practice social distancing as best they can. All faculty, staff, and students are required to complete temperature checks upon entering all district buildings. And per PA school law, students must be immunized. And we are going through that process now to make sure all students have their immunizations up to date.
Bueno, pues entonces, de los protocolos que ya habíamos hablado, lo que vamos a ver es estar seguros que el personal de facultad, el personal de la escuela y estudiantes se requieren de usar su tapabocas en todo momento que estén dentro de la escuela, y también a las empresas que nosotros contratamos para el distrito, como los autobuses, ellos también, todo el mundo debe estar usando su tapabocas, excepto por los momentos cuando estén comiendo o bebiendo, o haciendo alguna actividad física. También el departamento de facultad y el personal y los estudiantes son requeridos de participar en el lavado de manos apropiado todo el tiempo. Toda la facultad, personal y estudiantes son requeridos de participar el distanciamiento social lo más posible que se pueda. Toda la facultad, personal y estudiantes son requeridos a completar un chequeo de temperatura al momento de entrar a todas las instituciones del distrito, y de acuerdo a la ley de Pensilvania, todos los estudiantes deben de haber tenido sus vacunas que se requieran, y ahorita mismo nosotros estamos pasando por el proceso de averiguar y mirar que todos los estudiantes tengan las vacunas que se requieren. So attendance, whether face-to-face or virtually, will be taken daily at school and at home. So teachers will take attendance for each class session for all students, grades K to 12. Students are required to log on, participate, and complete assignments. So failure to log on and complete assignments will result in unexcused absences. All attendance expectations and policies remain the same. Ok, la información sobre la asistencia de los estudiantes. La asistencia será tomada diariamente en la escuela y en la casa. Entonces, en la casa, los maestros tomarán asistencia por cada clase o sesión para todos los grados, desde kinder hasta 12 grados. Se requiere que todos los estudiantes estén conectados, participando y completando asignaciones para que les puedan marcar que están presentes en cada clase o sesión. El no conectarse, el no completar las asignaciones resultarán en una ausencia no justificada. If you recall, the school day starts at 8:30 and academics start around 9:15. We are focusing each day on social emotional needs of students. We incorporated that every single day with our positive behavior intervention support, or PBIS, work here at STEAM. And so as part of our Learning Safely plan, every day we'll start with check-ins, and we want to assure that throughout the day, we're checking in with students and we're teaching lessons in terms of their social, emotional well-being. Part of that is just assuring that all of their social emotional needs are being met. We also want to make sure that the classroom setup is safe, that we're focusing on cleanliness throughout the day. Our communication will be much better with the teacher-student ratio only around 50% of the student body here. We will not be sharing supplies or space where we will be getting together with other classrooms or grouping up. And we will be using our live school system to acknowledge how well things are going. Also, teachers will be moving rather than students in transitions. So we want to limit the possibility of any kind of spread throughout the day. Also, our social worker will be here at STEAM 4 days a week, which is a tremendous positive for us. Ok, entonces para el plan para los estudiantes con necesidades socioemocionales, entonces si ustedes se acuerdan, el día escolar comienza a las 8:30 de la mañana, ¿cierto? Y las áreas académicas comienzan a las 9:15 de la mañana.
Lo que nosotros estamos planeando de hacer es comenzar el día con lecciones de acciones positivas y estar enfocados y enfatizarnos en la salud mental de los estudiantes, la salud mental, social y emocional de cada estudiante, porque pues eso es un área súper importante para nosotros y queremos estar seguros de que ayudamos a todos los que se necesitan. También nosotros durante el día vamos a estar preparando los salones de clase, vamos a enfocarnos en o concentrarnos en la limpieza durante el día, comunicación comunicación de los maestros con una proporción mejor de maestro y estudiantes, solo al 50%. No, ninguno de los estudiantes va a compartir los artículos escolares o el espacio. Vamos a usar el uso diario de Live School como un sistema de reconocimiento para los estudiantes. También los estudiantes no son los que se van a estar cambiando de clase ni transitando por el edificio, sino los maestros son los que van a venir al salón de clase de los estudiantes y eso lo hacemos con el propósito de parar la propagación del virus. Y también algo que es muy positivo para nuestra escuela es que vamos a tener a la trabajadora social aquí en la escuela STEAM 4 días por semana. Eso es algo muy positivo. And now I'd like to shift the focus a little bit, maybe on the home to school transition, because the expectations for all of us are truly important. But when it comes to being prepared for school, the stakes have been raised. And so I've come up with these Bearcat bests that we feel are truly important every single day. And if you look at the three immensely important Bearcat bests, you'll see that they're just 2 words each. Coming to school every day with a charged device, coming every day with a clean mask, and coming each day with a water bottle. And we're even going to assist you with that because upper administration has said that they are providing us with backpacks that will have a space for a water bottle and a nice cushiony area for your device. So we're hoping those are coming soon. And we want you to be focused on those 3 Bearcat bests. Bueno, pues entonces las expectativas que tenemos para todos, ¿cierto? Obviamente sabemos que ahora las necesidades y las expectativas de estar listos para la escuela han cambiado tremendamente. Entonces yo quise como poder implementar todo en 3 categorías diferentes como para que los estudiantes estén listos y si están listos con esto, pues se les va a hacer el día más fácil. Entonces todos los estudiantes diariamente deben venir a la escuela con el dispositivo que van a usar totalmente cargado. Van a traer su tapabocas, un tapabocas limpio, obviamente, o nuevo, y van a traer una botella de agua. El distrito escolar ellos decidieron que van a poderle ayudar a los estudiantes en esta área, entonces van a proveer mochilas para los estudiantes donde tiene un espacio para poder poner su botella de agua y también una área donde puede poner su dispositivo electrónico, pues para que los mantengan con ustedes diariamente. Pienso que si hacen estas 3 cosas, pues sería más fácil para ustedes su día escolar. So bus transportation is something that we know that we are going to hear more about, and I want to provide you at least with this information, with more information to come. However, when we do begin bus transportation, we're hoping that buses will arrive somewhere at your home school around 8:15. Now, there will be no bus for Devers and Ferguson. Those schools will be walking schools because of their proximity to Smith. All students must be wearing masks properly throughout the bus ride. There will only be 1 or 2 students per seat. We will be filling from the back and unloading from the front. And so there'll be an orderly way, and the bus driver or health inspectors, and that sounds like a very technical term, but that could be me. I could be the health inspector because I inspect the health of everyone here at the building. So I could be helping with that. But
We want it to be an orderly process of getting on and off the bus so it's safe. And we will not be touching windows. Windows may be open when you get on the bus. They probably will be. And we want the driver to be in control of the safety and security of the way things are managed on the bus. We are asking you each morning at home that children should be screened and assessed to assure that they are healthy and happy and ready for school. So assessing their temperature, their cough, and their headache. And we're going to provide you with some information in regard to that. Bueno, pues ahorita para hablar del servicio de transporte del autobús, pues ahorita mismo no tenemos mucha información, pero yo voy a discutir con ustedes la información que tengo en este momento, pero sabemos que va a venir más información después. La escuela, el bus va a llegar, estamos pensando que va a llegar a una hora aproximada como de las 8:15 a la escuela de su vecindario, ¿cierto? Las escuelas Devers y Ferguson no van a tener autobús. Los estudiantes que su escuela del vecindario es en estas dos escuelas, esos estudiantes no van a tener autobús porque pues ellos están más cerca a la escuela de STEAM, entonces ellos pueden caminar, ¿cierto? En el autobús todos los estudiantes deben y también el chofer deben estar usando su tapabocas diariamente, todo el tiempo durante el transporte que se le está dando. Los estudiantes van a estar sentados 1 o 2 estudiantes por asiento y los buses se van a empezar a ocupar desde los asientos de la parte de atrás hacia el frente ordenadamente y así es la misma forma que van a salir. Los estudiantes no pueden estar tocando las ventanas porque pues pueden estar abiertas o cerradas, pero ninguno de los estudiantes debe estar tocando las ventanas, únicamente el chofer o el inspector de salud. Yo sé que la palabra inspector de salud suena como muy técnica, pero un inspector de salud puede ser alguien como yo, que voy a estar ahí pendiente porque yo inspecto y quiero estar seguro que todo el mundo esté sano y seguro, ¿cierto? También se le va a pedir a los padres que cada mañana en la casa deben estar chequeando y monitoreando los síntomas de sus estudiantes, estar seguro de que ellos están sanos para que vengan a la escuela. Van a estar monitoreando la temperatura, la tos y el dolor de cabeza de sus estudiantes. Más adelante les vamos a dar una guía de cómo hacer esto. So when students arrive at school, either on the bus or you may be bringing them, doors open at 8:30 a.m. We ask that you do not come early. We cannot have students congregating, as you can probably guess. And so if you do bring them, they should stay in their cars with you. And there's some information here. We're going to keep Texas Avenue closed. There will be no right turns off of Belvedere, and you will not be able to come through Belvedere straight through Texas Avenue. We're going to keep all of that closed for the safety of students. Only buses will be allowed through. On this screen, you can see the arrival and dismissal doors of each grade level. Maybe you have your phone, you can take a picture of this. There really aren't many changes. We will know that students have been screened by you in the morning, but they will be screened again at each door. So they will have their temperature checks at each door, and then social distancing will be reinforced outside and as they're entering the building. Bueno, pues entonces, esto es como de la forma que van el procedimiento para la llegada de los estudiantes. Ya habíamos hablado que, por favor, ya sea que los estudiantes vengan en el bus o ustedes vengan a dejarlos, las puertas no se van a abrir antes de las 8:30 de la mañana. Entonces, si ustedes los traen, por favor, no vengan antes porque obviamente no se pueden congregar harta gente en un lugar, pues por estar todos sanos. Entonces, si llegan antes de las 8:30, pues pueden esperar en su carro si quieren, pero que pues no deben estar ahí, ¿cierto? Entonces, acá hay unos anuncios que la
Texas Avenue va a estar cerrada y de la Texas Avenue va a estar cerrada y de la calle Belvedere no se van a poder hacer, no se va a poder voltear hacia la derecha, únicamente los buses van a poder hacer esto. Esto simplemente es como para ayudar al tráfico, los buses van a poder hacer eso. También acá se les está anunciando las puertas de llegada y salida de cada grado, entonces si ustedes tienen un teléfono pueden tomar una foto en este momento como para que se acuerden de esto. También sabemos que ustedes en la casa les van a estar chequeando la temperatura a sus estudiantes, pero nosotros también cuando los estudiantes lleguen a la escuela, otra vez les vamos a monitorear la temperatura y vamos a estar reforzando el distanciamiento social durante el día también. For parents, for families, for visitors, we love you, but call first. If you are looking to enter this building, we kind of have the news that school visitors mostly will be by appointment only. Visitors may be denied access if business is not essential or can be conducted in a different manner. Any meetings with staff members must be scheduled first. Please note, alternate options will be explored. All visitors will be asked, if you are coming to the building and you have a scheduled meeting, you'll be taking a temperature check and you'll be completing our screening tool, which has questions associated with it. Masks are required for all building entry. The number of visitors are also limited to essential parties only. Please note, only 2 people will be permitted entry at a time. This means if visitors are already ahead of you, you will need to wait outside before entry is granted. Also, no outside food or deliveries will be permitted. This means birthday cake, cupcakes, snacks, fast food, etc., will not be permitted. So we are not encouraging you to come to the building. And that sounds horrible, but in a pandemic, it's just an absolute must. Bueno, pues ahora para la entrada a la escuela, primero que todo quiero que sepan que nosotros los queremos mucho y adoramos cuando ustedes nos vengan a visitar, sepan eso. Pero ahorita mismo, si ustedes quieren venir a la escuela, ustedes primero tienen que llamar, ¿ok? Entonces las visitas de la escuela serán la mayoría por citas únicamente. Los visitantes pueden tener el acceso negado si el asunto no es un asunto esencial o si este puede ser conducido de una manera diferente. Las reuniones con cualquier miembro del personal deben ser programadas primero. Por favor, tenga en cuenta opciones alternativas pueden ser exploradas para su caso. Se le pedirá a todos los visitantes un chequeo de la temperatura y completar una herramienta de evaluación. Los tapabocas son requeridos para todas las escuelas para aprobar la entrada a la escuela. El número de visitantes también está limitado a las personas esenciales solamente. Por favor, tenga en cuenta que solamente 2 personas serán permitidas de entrar al mismo tiempo. Esto quiere decir que los visitantes ya están, los que ya están adelante o atrás de usted, tendrán que esperar afuera antes de que se les permita entrar. No se permitirá la entrada de alimentos o comidas de fuera de la escuela, por lo menos si quieren traer pastel de cumpleaños, pastelitos, cupcakes, meriendas, nada de eso se va a permitir. Entonces, por favor, yo sé que eso se escucha horrible, que les estemos diciendo que no vengan, que no nos visiten, pero por la pandemia nosotros tenemos que estar sanos y salvos. So our dismissal procedures starting at 3 p.m. Again, Texas Avenue will be closed. It's really the same doors as arrival, and we will board buses, and then we will have riders and walkers be dismissed. We will again encourage social distancing. We will not all be dismissing at one time. We will spread out our dismissal. We are asking parents to remain in cars and off school property
to lessen any crowding that may happen. That's all for the screen. Ok, pues entonces ahorita para los procedimientos de salida, los procedimientos van a ser a las 3 de la tarde, los estudiantes van a salir. Recuerden que no se puede hacer vuelta derecha y la calle de Texas Avenue va a estar cerrada. Las mismas puertas que son de llegada son las mismas puertas de salida y también abordar los autobuses después de que son recogidos en carro o los que caminan. Los padres permanecerán en los carros o fuera de la propiedad de la escuela y eso es para disminuir las congregaciones. Y ya, esto es todo por esta pantalla. Sorry, I'm a little slow on some of these screens. I apologize. It's okay. That's why I have it up here. Okay, a little bit more information. We're getting close to the end. Breakfast and lunch. Of course, breakfast will be served each day in the classrooms. You know, we only have 50% in attendance, so keeping socially distant in our classrooms is achievable. Lunch, we will be doing in the cafeteria. And if you know anything about our cafeteria, it is large. So we are only putting 3 students at a lunch table. We are able to spread out our lunch periods. So again, social distancing is going to be possible. We will have signage and visible markings to assist our students as they travel. And again, there will not be much travel that will be going on. But like I said, there will be those visual markings, just as you see in some stores and public buildings and restaurants, to help you any navigation that needs to be done in our cafeteria. Bueno, pues ahora para el momento para hablar de las horas del desayuno y el almuerzo. El desayuno será servido, ya vamos un poquito más de información y después ya casi vamos terminando. El desayuno será servido cada día en los salones de clase con solamente la mitad de los estudiantes de la clase asistiendo. El mantener la distancia social será lograda. El almuerzo será en la cafetería con 3 estudiantes en la mesa de almuerzo, con el espacio grande en nuestra cafetería y el tamaño de las mesas. Podemos distanciar a los estudiantes efectivamente. Si ustedes conocen a la escuela, nuestra cafetería, se van a dar cuenta que es una escuela bien grande, entonces por eso podemos hacer eso y también las horas de los almuerzos van a ser escalonados. También vamos a tener señales marcadas visuales para que van a asistir a los estudiantes de justamente cómo deben ir o a dónde pueden ir. Así mismo como ustedes los ven en las tiendas o en los lugares públicos o en los restaurantes, vamos a tener esas pautas visuales o marcas visuales para que los estudiantes sepan exactamente cómo ir para poder estar distanciados. So the next few screens, if you have your phone, you may want to take picture, are informational. If you need technology support, there is the district way of getting to the student help desk form where you can sign in and get technology support. You can also text the number that is there if you have any issues, and that will link to filling out the form. Bueno, pues ahora para el apoyo técnico de la escuela, si usted tiene un teléfono ahorita y quiere tomar una foto a esta pantalla para que usted tenga la información, esa es la forma que la escuela quiere que ustedes se comuniquen con ellos por si tienen algún problema de tecnología, si hay un problema con los enlaces o algo, también ahí pueden llenar un formulario o también pueden mandar un mensaje de texto a ese número para que les puedan ayudar con sus problemas tecnológicos que tengan. Here is also more information on how you can get help. The district website is here, the district Facebook page, the district Twitter, which I do not follow, but my office manager, Ms. Griffiths, is helping me to get Instagrammed and Twittered and all that stuff. So, but the district app, you can visit the App Store, type in York City School District, there's information there. Robocalls go out
There are several ways that we are in communication with you. So make sure that you are able to access these different ways of getting information. Bueno, pues acá estas son formas de dónde encontrar información importante. Obviamente ahí tenemos listados, otra vez le pueden tomar una foto si ustedes quieren. Tenemos listado el distrito, el website, el sitio web del distrito, Facebook, Twitter. Yo la verdad no tengo Twitter, pero aquí en la oficina me están ayudando a cómo conectarme a todo esto. También para Instagram y todo esto. Pero entonces, de nuevo, acá es toda la información que usted tiene. Ustedes si tienen alguna pregunta o no saben algo, ahí se pueden ir a estos sitios de comunicación social y que ahí les estamos poniendo información de saber para el distrito. Again, your camera for these important dates. Parent-teacher conferences have been canceled for January 28th and 29th. I hope, especially here at STEAM, that you have been in communication often with your teachers. So I hope if you are desperately wanting to have a Zoom meeting with teachers, that you can set that up at any time with them. We are all working really hard right now based upon the knowledge that we are coming back face to face. We are excited to have kids back in this building. And so we need time. And the canceling of conferences provides us a little bit of time, extra time to get those needs accomplished, to have meetings to discuss the expectations that are in front of us. So if you still need a meeting with teachers, please make sure you reach out to them. February 8th is when hybrid will start for Group A, and February 10th for Group B. Remember, February 15th, no school. February 17th, we are going to have our last, I think, our last early dismissal of the year. My understanding is that early dismissal days will be canceled, and we will go, at least in March, early dismissal days will be full days. I guess I shouldn't have said the rest of the year. I know that in March that early dismissal days are now full days. And so there's the important dates that you need to know for right now. Sorry about all that, Sandra. Oh, okay, so no, I was just trying to think about, okay, this February 17th, okay. Ok, bueno, pues entonces ahorita otra vez, si por favor quieren tomar fotos para estas fechas importantes que tenemos aquí. Acá, como dice, las conferencias que eran para el día 28 y 29 de enero se cancelaron y pues yo me imagino que han sido canceladas y yo espero que la comunicación aquí de STEAM con ustedes y los maestros esté siendo buena y que no haya ninguna pérdida de comunicación. En caso tal que usted todavía se quiera comunicar con su maestro o hacer una reunión, por favor comuníquese directamente con ellos, que yo sé que ellos los van a ayudar. Estamos totalmente emocionados que los estudiantes vengan a la escuela, estamos supremamente emocionados que vamos a tener estudiantes aquí en la escuela, pero entonces con esa decisión también nosotros tenemos que tener más tiempo para prepararnos para que los estudiantes estén sanos y salvos aquí dentro de la escuela. Entonces la decisión de cancelar las conferencias de padres y maestros fue para que nos diera más tiempo de nosotros poder estar listos para los estudiantes cuando lleguen. Las fechas aquí importantes de ver, todas son importantes, pero acuérdense que para el grupo A, la escuela va a comenzar el 8 de febrero, el grupo B, la escuela va a comenzar el 10 de febrero y el 17 de febrero va a ser la última salida temprana de los estudiantes, porque de ahora en adelante hasta que se termine el año escolar ya no van a haber más salidas tempranas para los estudiantes. Todos los otros días que digamos en el calendario diga salida temprana, desde en marzo y hasta que se acabe el año, ya no van a ser días que sale temprano, sino van a ser días completos de los estudiantes. Espero entiendan esto.
So please allow me the grace to rewind my statement of the rest of the year for early dismissals. We will say for March, early dismissals are full days on those Wednesdays. There's still discussion in regard to the rest of those. Bueno, pues entonces déjeme un momento recopilar algunas de las ideas que yo tenía, ¿cierto? Por favor, cuando yo les dije que el último día de que los estudiantes salían temprano era el 17 de febrero, sí. Para marzo, ningún día, cualquier día que diga que los estudiantes van a salir temprano, en marzo los estudiantes no van a salir temprano ese día se va a contar como día completo. Aún no sabemos, todavía estamos en discusiones si se va a terminar así para todo el año escolar, pero por ahorita lo que sabemos es que en marzo los estudiantes ningún día van a salir temprano, esos días van a ser completos. But I want to thank you for joining us today. Remember that we are all in this together. We are excited to begin the process of bringing students back, but we want to be sure that we are doing it in a way that is as safe, careful, and healthy as possible. Because if we don't do it in that fashion, we're concerned that we won't be face-to-face as long as we want to be and need to be. So we want to be sure that we have everything in place to assure that we do it correctly. Bueno, pues déjenme decirles muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que estamos en esto juntos y pues estamos supremamente emocionados de que vamos a comenzar el proceso para que los estudiantes estén aquí en la escuela, pero para que los estudiantes puedan estar aquí en la escuela, nosotros tenemos que hacerlo de una forma segura, con cuidado y pues que los estudiantes vayan a tener su buena salud, ¿cierto? Entonces, si no tomamos los protocolos que debemos tomar, pues obviamente de pronto no nos vamos a poder seguir viendo en persona y pues eso es lo que queremos y necesitamos que los estudiantes estén aquí con nosotros, entonces por eso vamos a continuar siguiendo todos los protocolos que necesitamos para que esto pase. So that is all I have. We're going to stay on for a minute or two to make sure that we capture the recording, capture your questions, and finalize everything that we need to do. Are there any questions? You can unmute yourself and ask any question that you may have. Bueno, pues eso es todo lo que yo tengo por hoy, toda la información que yo les quería dar. Nos vamos a quedar aquí unos minutos por si de pronto hay alguna pregunta para terminar de grabar lo que estamos grabando. Si hay alguna pregunta que ustedes tengan, ahorita mismo la pueden hacer, entonces ya pueden quitar sus micrófonos de silencio si hay alguna pregunta que tengan que hacer. And if not, feel free to make your way out and have a great Friday, a super weekend. Stay warm, it's going to be cold. Si no hay ninguna pregunta, tranquilos, se pueden ir. Gracias. ¿Qué grupo es el A? ¿Quiénes son los del grupo A? Who are the students from Group A? We will know that as soon as we put all the factors in place. It's actually a district initiative. There are so many factors that will determine Groups A and Groups B. Bueno, pues nosotros vamos a dejarles saber eso apenas lo sepamos. Ahorita mismo estamos trabajando porque esto es una iniciativa a nivel del distrito y pues hay muchas cosas que tienen que ir en consideración para saber en qué grupo vamos a poder poner a cada estudiante. Should the students bring their own cleaning supplies to clean their desk with, or is that something that is not of concern? Bueno, la pregunta es si los estudiantes deben traer sus propios instrumentos para que ellos limpien su lugar donde están trabajando o eso es algo que la escuela va a proveer.
That is not a concern. We have plenty of cleaning supplies, and we will have cleaning people here that will be utilized to do that. Bueno, pues eso no es una preocupación. Acá tenemos bastantes artículos de limpieza para que cada estudiante y hay mucha gente que va a estar dentro de los salones y dentro de la escuela limpiando después de cada clase o lo que sea. Entonces eso en este momento no es una preocupación. And if a child is sick during the day where we would be told to pick them up. I know in the board meeting, they were saying that they're going to be a little bit more strict with the guidelines as for that. Do we still have to, is there still like a 2-parent limit as to being in the building, or would a child be able to be sent out to us? Bueno, pues sí, me di cuenta en la reunión del Congreso que se hizo que pues ahorita van a estar un poquito más estrictos si un estudiante se enferma. Entonces mi pregunta es si un estudiante se llega a enfermar, ¿va a seguir habiendo el límite de solo 2 personas dentro del edificio o vamos a poder entrar a recoger al estudiante y van a poder mandar al estudiante hacia nosotros? That's a great question. It really depends on the situation. We'll discuss that with our nurse. It may be a situation where the student can be brought out to the car. Of course, you know, it really does depend on the situation. And we will certainly let you know at that time. Bueno, pues eso es una buena pregunta y obviamente depende de cada caso. Nosotros vamos a discutir con nuestra enfermera qué es lo mejor que se puede hacer, pero de pronto eso puede ser una situación de que si su estudiante está enfermo, pues nosotros se los podemos traer hacia el carro o algo así, pero depende de cada situación y pues vamos a tratar eso como por cada caso. Any other questions? ¿Algo otra pregunta? What happens if one child is at one school, another children are at another school, and one child gets put in group A, the other kids get group in B? Like, how do you get them all synchronized to be in the same group? Bueno, pues ¿qué pasa si digamos en la casa hay más de un estudiante y un estudiante de pronto va a una escuela, el otro va a la otra escuela, uno lo ponen en un grupo, en el grupo A y el otro lo ponen en el grupo I can't hear B? you. ¿Cómo se puede hacer como para Go ahead. que eso esté sincronizado? Unfortunately, the way our district guideline is in regards to dividing our students, we will only be dividing students based on STEAM's guidelines. So unfortunately, while we understand there may be students at different schools, and we will try our best to accommodate based on what the district gives us, we will have to immediately divide our students based on the guidelines provided strictly to the STEAM Academy. Bueno, pues nosotros obviamente vamos a tratar de seguir las guías del distrito, pero pues las guías que vamos a seguir van a ser las guías, cuando vamos a dividir a los estudiantes, van a ser las guías que vamos a seguir de aquí de la escuela STEAM exclusivamente. Obviamente nosotros vamos a estar de pronto teniendo cosas en consideración, pero en el momento que el distrito nos dé como el grupo, nosotros simplemente nos vamos a enfocar en las guías de aquí de la escuela STEAM, pues y vamos a acomodar basado en estas guías, pero pues vamos a hacer hasta lo que más podamos. Obviamente de pronto no todo el mundo vamos a satisfacer sus necesidades. If a child is diagnosed with COVID, what are the school's guidelines for the other kids pertaining to, will they shut down the school? Will they shut down that class? For the other students, what are the guidelines there? Bueno, pues entonces si un estudiante lo diagnostican con COVID, entonces ¿cuáles son las guías de la escuela? ¿Van a cerrar el salón del estudiante, la escuela? ¿Cuáles son las guías de la escuela en un momento que un estudiante esté diagnosticado con COVID? Well, that's kind of a loaded question because it's hard to say, you know,
when was that student diagnosed? Is it an official diagnosis? Was it just word of mouth? So there are a lot of factors involved there. We know that we're going to be very careful and cautious in terms of that. So, if we hear of a possible connection to that, we're certainly going to, our protocol is, let's make sure that the cleaning process here has been taken care of. There's not going to be an immediate closure of school or anything like that. We certainly will make every family aware of a possible connection to that case. That really is the protocol. And every case is specific and different. So it's hard to speak to what's going to happen if that happens, because I don't specifically know what that is. Ok, pues esto es una pregunta bastante compleja porque pues obviamente que eso llegase a pasar, primero que todo nosotros tenemos que estar pendientes de que, saber cuándo fue diagnosticado ese estudiante, ¿cierto? Saber si es un diagnóstico oficial, saber si de pronto solo se está hablando de que alguien fue diagnosticado, pero la verdad no ha sido diagnosticado. Entonces el protocolo que nosotros vamos a seguir es obviamente seguir con nuestros protocolos de limpieza todo el tiempo. No se va a cerrar la escuela inmediatamente. Le vamos a dejar saber a todos los padres que de pronto pudo haber un posible contacto a un caso, pero pienso que es difícil contestarle esa pregunta porque pues no sé si cuando llegue a pasar qué de esas cosas, si se ha sido oficialmente diagnosticado, si cuándo fue diagnosticado y todo eso. Entonces me imagino que eso es una de las instancias donde tenemos que tratar cada caso como venga. Cada caso no es general para todo el mundo. Ash, did you ask your question? If I can real quick, I'm No, sorry. I didn't. just want to interject real quick. I'm sorry about that, Okay. Ashley. Give me 1 minute. How rude, Miss Shauna. Thank you. I love you too. I really appreciate you. I'm fielding a lot of questions, both private and publicly, regarding communications for COVID cases. Now, I understand, trust me when I say that, we understand the gravity of this situation. So I would like all parents to know that in no way, shape, or form are we downplaying anything. All communication regarding current, past, or suspected COVID cases come from the district's office. We as a school cannot communicate COVID cases as that is bigger than the school. That communication always comes from the district. So unfortunately, I cannot answer that specific question, and I have to direct that question to the district. I even made a phone call just now. All of those questions should be made to 717-845-3571. Bueno, pues ahorita mismo yo necesito que ustedes sepan estas preguntas que me están haciendo sobre la comunicación de los casos de COVID que vamos a tener acá. Primero que todo, yo necesito que ustedes sepan que nosotros entendemos la gravedad de eso, que nosotros entendemos la preocupación, así que en ningún momento nosotros estamos diciendo, oh no, esto no es complicado, no se preocupen, en ningún momento estamos diciendo eso, ¿cierto? Pero lo que sí les tengo que dejar saber es que toda la comunicación, cada vez que haya un caso, toda la comunicación que se les informe a ustedes no viene de la escuela, esa información viene del distrito de administración. Entonces, no, porque eso es más grande que a nivel escolar, ¿cierto? Entonces, cualquier comunicación que les den a ustedes, nosotros no somos los que los vamos a llamar a estarles diciendo, sino simplemente es del edificio de administración donde ellos les van a dejar saber. Así que desafortunadamente yo personalmente no les puedo hacer contestar esas preguntas, pero si ustedes todavía tienen más preguntas al respecto, por favor, no duden en llamar al 717-845-3571. Ellos le pueden contestar. Okay, so most likely you just answered this. I was kind of piggybacking off of the previous question about
the kids, the siblings being in different schools. So if my child at Hannah Penn and his classroom, there's a positive case and that gets shut down, would I have to keep my daughter from going to school due to her being in the same household? Or is that a question I need to ask higher up? Bueno, pues yo creo que esta pregunta ya era algo que creo que ya la contestaron y querías seguir haciendo una pregunta de algo que ya habían preguntado, y es el caso de que si mis estudiantes, tengo estudiantes en diferentes escuelas, digamos que tengo una estudiante en la escuela Hannah Penn y en la escuela Hannah Penn hay un caso positivo, pues ese estudiante, yo sé que me toca quedarme con ese estudiante en la casa para que haga la cuarentena. Pero entonces el otro estudiante que está dentro de la otra escuela, que no es Hannah Penn, también tengo ese estudiante tiene que hacer cuarentena porque pues vivíamos en la misma casa. Eso es una pregunta que ustedes pueden contestar, o también tengo que hacer esa pregunta más como al edificio de administración. So that's a complex question. And again, I think it does come down to the situation. If they do decide at Hannah Penn that they're going to close down the building, which, you know, what does that look like? What does that mean? How many cases are there? What is the contact tracing involved in that? You know, was the case in your child's classroom? You know, there's a lot of factors involved in that may not impact STEAM Academy. So that's really hard to answer. It would be on a case-by-case basis. Bueno, pues esa también es una pregunta muy compleja y de nuevo va a tocar verlo como por cada situación que vaya pasando, pues vamos a tratar cada situación independientemente, no puede ser nada general, porque digamos en el evento que llegasen a cerrar la escuela Hannah Penn, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso para nosotros aquí en STEAM? Si de pronto hay que ver si han contactado a la gente que estaba contactada con ese estudiante, si de pronto a usted le toca mantener al estudiante en la casa o no, entonces y pues sí, eso nos va a afectar digamos a los estudiantes que están aquí en STEAM, pero como le digo, es difícil contestar esa pregunta porque cada caso nos toca tratarlo de una forma individual. So if other questions come up in your mind after you think more about this, please give us a call here at school, 849-1240, and we will certainly give you the answer. Bueno, pues sí. Sorry, go ahead. Go ahead. Pues si hay otra pregunta, ustedes están pensando en alguna otra pregunta que no les hemos podido contestar aquí, por favor no se preocupen y sepan que pueden llamar aquí a la escuela y nosotros hacemos lo mejor para contestarles. Pueden llamar al 849-1240. I want to thank Mrs. Sandra Rojas for all of your translation today. I want to thank Ms. Shauna Griffith for your work today. If you could finalize our recording and capture our chat, and everyone else, have a great day, have a great weekend. Bueno, pues le quiero agradecer a la señora Sandra Rojas por haber hecho la interpretación, a la señora Griffith, si por favor puede cerrar ya la grabación y pues coger todas las preguntas que se hicieron, y a todo el mundo pues muchísimas gracias por haber estado acá y tengan un muy buen fin de semana.